Aurelio Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín, se le atribuye por aportar a la relación de la filosofía griega con la dogmática cristiana. Él fue teólogo, filósofo, obispo, santo y un doctor de la Iglesia Católica, que era un título otorgado a ciertos santos en razón de reconocimiento como eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. Para muchos, fue uno de los 4 más importantes padres de la Iglesia Latina. Pero antes, queremos hablar un poco más sobre su vida. San Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 después de Cristo, en la ciudad de Tagaste, Argelia, ubicada en el actual norte de África, que se encontraba dominada entonces por el Imperio Romano. El latín era el idioma oficial, aunque todavía podía oírse hablar el bereber aborigen y el cartaginense o púnico. Sus padres, Patricio y Mónica, pertenecían a la clase media, puesta en peligro económicamente. Patricio era un funcionario municipal y pagano de ideas que solo aceptaba el bautismo cristiano. Mónica, quien más tarde se convertiría en Santa Mónica, fue quien le enseñó a San Agustín los principios básicos de la religión cristiana. Era una creyente, llena de virtudes, que no dejaba de orar por la conversión de su esposo y de su hijo. Hasta los 11 años permaneció en Tagaste, estudiando en la escuela del pueblo. Patricio, orgulloso del éxito de su hijo, determinó enviarle a Cartago para que pudiera completar su formación. Gracias a la ayuda de un amigo o quizá un familiar rico, lograron reunir a duras penas lo suficiente para enviarlo a Cartago, una ciudad gigante. Al leer por primera vez las Escrituras, San Agustín se decepcionó, aumentando así su desconfianza hacia una fe impuesta. Poco a poco se fue separando del camino del cristianismo. A los 17 años, en Cartago, se dejó tentar por la vida de la ciudad y se olvidó de las instrucciones de su madre. Se dedicó a disfrutar la vida, es decir, al ocio puro y duro. A los 18 años, Agustín tuvo su primera concubina, que le dio un hijo al que le pusieron por nombre Adeodato, que significa dado por Dios. Esta mujer desconocida, de que no se dice su nombre, permaneció con él por más de una década. A los 19 años, lee Hortensius de Cicerón, obra con la que quedó maravillado, e incita a Agustín en la filosofía, despertando en él el espíritu de especulación. En su búsqueda de la verdad, un hecho fundamental en la vida de San Agustín de Hipona fue su adhesión al maniqueísmo, la religión de moda en aquella época. Años después, la abandona, por las fallas lógicas que encontró en la existencia de 2 principios contrarios, el bien y el mal. En el año 384 después de Cristo, mientras se encontraba en Milán, ejerciendo como profesor de oratoria, lee sin descanso a los clásicos, profundizando en los antiguos pensadores, y devora algunos textos de filosofía neoplatónica, probablemente de Plotino, un filósofo latino, debilitando más sus convicciones maniqueístas. Es ahí, en esa ciudad, donde conoció a la persona que tendría tanto impacto en él, que llegaría a cambiar su percepción acerca del cristianismo. Ese individuo
Es por el que hoy conocemos por San Anselmo, quien en ese momento se desempeñaba como obispo en Milán. Desde ese momento queda impactado dedicándose así al estudio de las Escrituras. A los 41 años, él mismo fue nombrado como obispo de la ciudad de Hipona, dedicándose definitivamente al servicio de Dios. Agustín de Hipona, a lo largo de su vida, tuvo contacto con la religión y la filosofía, un hecho de suma importancia en su forma de pensar. El problema del mal. A San Agustín le interesaba mucho el problema del mal. Lo constituían preguntas como: ¿por qué existe el mal? ¿Por qué si Dios, siendo todopoderoso, lleno de bondad, permitía que pasaran cosas malas? Agustín respondía a esas preguntas a través del siguiente razonamiento. El mal es la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. Para San Agustín, el mal no provenía de Dios, porque Dios es un ser de perfecta bondad, por lo tanto no podría dar a su origen. Así como el frío no existe, sino que es la ausencia de calor, o como la oscuridad no existe en sí misma, sino que es la ausencia de la luz. El mal no existía para él, sino que era la ausencia del bien. Pero ese razonamiento llevaba a más preguntas. ¿Por qué no podemos existir en un mundo donde todo sea muy bueno? ¿Y cómo es posible que se ausente el bien? Para San Agustín, se hace ausente el bien cuando una persona desobedece a Dios. ¿Y por qué Dios permite que nosotros seamos desobedientes? ¿Por qué no nos creó buenos? San Agustín explicaba que Dios quería crear a seres racionales. Dios nunca tuvo la intención de crear zombies incapaces de elegir entre el bien o el mal. Dios quiso crear seres pensantes, capaces de distinguir entre ambos y así poder elegir por sí mismos. San Agustín reconoce que Dios sabe todas las decisiones que vamos a tomar a lo largo de nuestra vida, de modo que desde antes de que nosotros nazcamos, Dios sabe si te irás al cielo o al infierno. Estas doctrinas hacen referencia a la predestinación y el pecado original. Él define el concepto del mal en 3 planos. El plano metafísico oncológico. En el cosmos no existe el mal. Existe en grados inferiores de seres en comparación con Dios. El plano malfísico. Son los fenómenos desfavorables que sufre el cuerpo, originados por el primer pecado, el de Adán y Eva, una alma pecadora responsable de la corrupción en el cuerpo. El plano, el mal moral. La voluntad realiza lo que por naturaleza le corresponde, es decir, dirigirse hacia el bien, pero en ocasiones hay una especie de mala voluntad que elige el camino que se aleja de Dios, transformándose en un no ser. La conciliación entre fe y razón. Agustín creía en la colaboración fe-razón. Él decía: comprende para creer, cree para entender. Decía que ambas eran necesarias para llegar a la verdad máxima que es Dios. San Agustín decía que para comprender a Dios era necesaria la fe, pero que la fe por sí misma no era suficiente, sino
que necesitaba de razonamiento para entender correctamente las Escrituras. La fe funciona como un impulso inicial, pero el razonamiento debe complementar a la fe para alcanzar la verdadera sabiduría, ya que la fe, sin razonamiento, podría dar herejías. Podemos observar algo similar en el pensamiento platónico. Platón dice a la luz de la idea de bien, la razón se transforma llegando a conocimientos que la razón por sí solo no alcanzaría. El platonismo tuvo un gran peso en las ideas de San Agustín. Para él y Platón, la totalidad de la existencia tiene un origen divino. Ambos se acogerán a la idea de la existencia de un mundo de las ideas. En el caso de San Agustín, este mundo tiene que ver con la creación divina. Dios crearía las razones seminales, es decir, semillas de vida, que se desplegarían en el tiempo, dando lugar a los diferentes seres que conocemos en la actualidad. Agustín dice que la existencia de las instancias arbitrales de la razón no proviene de la mente del hombre, porque son más perfectas que nosotros, son eternas y universales. San Agustín, quien fue un alma descarriada, durante una buena parte de su existencia, terminaría convirtiéndose en el máximo pensador del cristianismo del primer. San Agustín fue el primer esfuerzo importante de fusionar razón y fe, filosofía y religión. En torno a su figura se formó la orden religiosa de los agustinos y dio nombre también a toda una corriente intelectual que influyó decisivamente en los teólogos y filósofos medievales. El agustinismo.